Hay momentos en los que el alma se quiebra en silencio. Momentos en los que nadie ve lo que llevas dentro. Cuando el mundo sigue su curso y tú apenas puedes sostener el peso de tu propia sombra. Pero escucha estas palabras. No son casualidad. No llegaron a tus oídos por accidente. Están aquí porque hoy, en este instante, tu dolor está siendo visto por lo alto. Hay un susurro que intenta alcanzarte. Aunque tu corazón esté cansado, aunque tus manos tiemblen, aunque tu fe parezca un hilo a punto de romperse. Ese susurro viene de Dios y te dice que tu historia no termina donde estás ahora. Sabes bien lo que es luchar en silencio. Sabes lo que es mantenerte firme con las fuerzas casi agotadas. Sabes lo que es llorar sin que nadie lo note. Y aún así aquí sigues. Herido tal vez, pero no derrotado. Dios ha visto cada uno de tus pasos. Ha contado cada lágrima que pensaste que nadie conocía. Ha escuchado cada pensamiento que no te animaste a pronunciar. Y aunque no lo sientas, ha estado ahí, sosteniéndote en tu fragilidad. Hoy te dice que tu dolor no es en vano, que aquello que te lastimó no será tu final, sino el inicio de algo más profundo. El comienzo de una fortaleza que todavía no comprendes, pero que se está formando dentro de ti, con cada batalla que sobrevives. Pregúntate algo. ¿Qué pasaría si este momento que hoy te pesa es precisamente el lugar donde Dios está moldeando tu espíritu? ¿Qué pasaría si este dolor es la tierra donde crecerá tu fuerza más grande? Tal vez no lo ves todavía, pero lo que hoy duele, mañana será el fundamento de una vida más firme, más sabia, más luminosa. Dios no te ha abandonado, solo está preparando tu fortaleza. Hay un punto en el camino en el que todo parece detenerse, un punto en el que miras hacia atrás y no reconoces a la persona que eras, y miras hacia adelante, y no sabes cómo dar el siguiente paso. Ese punto duele. Duele porque sientes que perdiste algo, o que te perdiste a ti mismo. Duele porque las respuestas no llegan, y el silencio se hace más pesado que las preguntas. Pero en ese mismo lugar, cuando la vida parece suspendida, Dios trabaja de manera más profunda. Ahí es donde talla, donde pule, donde transforma lo que parecía ruina en cimiento sagrado. Tal vez hoy te preguntas, ¿por qué tuviste que pasar por tanto? ¿Por qué tu corazón se fracturó de esa manera? ¿Por qué el dolor llegó sin avisar y se instaló como si quisiera quedarse? Pero escucha bien esto. Dios nunca permite una herida sin preparar también la sanación. Nunca permite una caída sin tener listo el impulso que te levantará. Nunca permite la noche sin haber escrito ya el amanecer. A veces Dios guarda silencio porque está fortaleciendo el espíritu que necesitarás para lo que viene. A veces te aparta de personas, caminos y lugares para reconstruirte sin interferencias. A veces te deja sentir la soledad para enseñarte que incluso en esa ausencia Él sigue presente. Pregúntate algo. ¿Y si este dolor no es un castigo, sino una preparación? ¿Y si esta temporada que parece oscura está formando en ti una fortaleza que jamás hubieras descubierto en tiempos de calma? No te rindas en este punto del camino. No cierres tu corazón. No pienses que fue en vano. Dios está transformando tu dolor en la fuerza que te sostendrá mañana. Hay heridas que no solo duelen, sino que también confunden. Heridas que te dejan preguntándote, ¿por qué la vida permitió algo así? ¿Por qué Dios lo permitió? Y es allí donde muchos se quiebran. No por el dolor en sí, sino por la sensación de abandono, por la idea de que todo está fuera de control, por el miedo silencioso de que nada volverá a ser igual. Pero hay algo que debes recordar. Dios no actúa desde la improvisación. Dios no reacciona. Dios construye. Y cuando Él construye, utiliza incluso aquello que parecía imposible de redimir. Tu herida no quedó fuera de su plan. Tu noche no quedó fuera de su mirada. Tus lágrimas no se perdieron en el vacío. Cada una cayó en sus manos, aunque tú sintieras que caían al suelo. Dios sabe que algunas transformaciones solo ocurren cuando el alma se enfrenta a aquello que la desafía, que algunas fortalezas solo aparecen cuando te atreves a seguir caminando a pesar del temblor interno, que algunos despertares solo nacen después del dolor. Tal vez hoy te sientes frágil. Tal vez piensas que esta parte de tu historia te dejó más roto que fuerte. Pero Dios ve lo que tú aún no ves. Ve la raíz que se está profundizando,
Ve la fe que está creciendo en lo oculto. Ve el valor que está despertando en tu espíritu. Pregúntate algo con honestidad. ¿Y si la fortaleza que tanto has buscado se está formando ahora mismo, en medio de esa misma herida que quisieras borrar? ¿Y si tu dolor, lejos de debilitarte, está preparando en ti un poder interior que cambiará tu manera de vivir? No subestimes este proceso. Dios no desperdicia sufrimientos. Dios los transforma. Y lo que hoy duele, Él lo convertirá en una fuerza que mañana te sostendrá con más firmeza que nunca. Hay momentos en los que crees que ya no puedes más. No porque seas débil, sino porque has cargado demasiado durante demasiado tiempo. Y aún así sigues aquí. Ese simple hecho ya es un milagro. Aunque no lo notes, aunque nadie lo haya reconocido, aunque tu corazón sienta que camina entre ruinas, sigues avanzando. Dios conoce ese cansancio que llevas por dentro, conoce ese deseo profundo de encontrar descanso, de entender el sentido de tantas batallas, de descubrir por qué tu camino no ha sido tan sencillo como esperabas. Pero algo sagrado está ocurriendo. Mientras tú ves cansancio, Dios ve crecimiento. Mientras tú ves caos, Dios ve propósito. Mientras tú ves heridas, Dios ve puertas que se están abriendo hacia una fortaleza que jamás imaginaste poseer. No olvides esto. El dolor no solo te quebró, el dolor también te despertó. Te obligó a mirar dentro de ti y encontrar lo que nunca habrías buscado. En tiempos de comodidad, hay revelaciones que solo llegan cuando el alma está sensible. Hay verdades que solo se comprenden cuando el corazón ha sido estremecido. Hay llamados que solo se escuchan cuando la vida te arrodilla y te obliga a escuchar lo que antes ignorabas. Pregúntate algo con valentía. ¿Quién eras antes de esta lucha y quién estás empezando a ser ahora? ¿No es verdad que has descubierto fuerzas que nunca creíste tener? ¿No es cierto que ahora miras la vida con una seriedad distinta, con una profundidad nueva, con una fe más real? Dios está aquí, trabajando en cada rincón que pensabas destruido. Y lo que te dolió ayer se convertirá en la razón por la que mañana agradecerás no haber renunciado. En algún punto del dolor, te diste cuenta de que nadie podía luchar por ti, que había heridas que no podían compartirse, batallas que no podían explicarse, lágrimas que no podían traducirse en palabras. Y ahí, en ese silencio tan tuyo, creíste estar solo. Creíste que Dios te había soltado la mano, que tu oración se había perdido, que tu voz no tenía eco en el cielo. Pero Dios nunca mira hacia otro lado. Cuando uno de sus hijos se quiebra, Él no se aleja en tus noches frías. Él no te abandona cuando tu fe se vuelve frágil. Él permanece, incluso cuando no lo percibes. El dolor te hizo creer mentiras. Te hizo pensar que estabas olvidado, que tu historia no merecía atención, que tu alma no tenía valor. Pero Dios te mira con una profundidad que nadie en esta tierra puede igualar. Él conoce la raíz de cada herida, conoce el origen de cada temor, conoce la historia detrás de cada lágrima y aún así te llama. No desde la exigencia, sino desde el amor más puro. Hay algo que debes entender. Dios no está formando en ti una fuerza cualquiera. Está formando una fortaleza que nace del alma, una resistencia espiritual que solo se despierta cuando has tocado fondo. Y aún así decides levantarte. Pregúntate esto. ¿Y si cada noche oscura que viviste está preparando en ti la luz, que mañana iluminará tu camino, y quizá el de otros también? ¿Y si Dios está utilizando tu mayor herida para crear tu mayor transformación? Tu dolor no será tu identidad. Dios lo está convirtiendo en propósito, y lo que hoy sientes como un peso, pronto será tu testimonio. Hay dolores que dejan marcas profundas, marcas que intentas ocultar, marcas que a veces te avergüenzan, marcas que quisieras borrar para siempre. Pero Dios no ve tus cicatrices como señales de derrota, las ve como evidencia de tu resistencia. Cada herida que sobreviviste dice algo de ti que quizá olvidaste. Dice que no te rendiste. Dice que seguiste adelante. Cuando todo dentro de ti pedía detenerse, dice que tu espíritu es más fuerte de lo que tú mismo reconoces. Dios no ignora esas cicatrices, las toca con suavidad, las sana con paciencia y las transforma con propósito.
porque Él sabe que un corazón que ha sufrido también es un corazón que puede comprender, amar y empatizar de una manera más profunda. El dolor no solo forma fuerza, también forma humildad, forma compasión, forma sabiduría. Y esas cualidades no nacen en tiempos fáciles. Nacen en noches donde el alma no tuvo más opción que enfrentar su verdad. Quizá por eso Dios permitió ese proceso, no para destruirte, sino para revelarte. No para que te quedaras en el suelo, sino para que descubrieras lo capaz que eres de levantarte. Pregúntate algo con sinceridad profunda. ¿Quién serías hoy si nunca hubieras pasado por lo que pasaste? ¿Tendrías la misma sensibilidad? ¿La misma mirada? ¿La misma fuerza interna? La versión de ti que está emergiendo es más real, más consciente, más fuerte y más llena de propósito que la versión que existía antes del dolor. Dios ya comenzó esa transformación dentro de ti, y lo que parece una herida abierta pronto se convertirá en el lugar exacto donde la luz de Dios entrará con más profundidad. Hay momentos en los que, sin darte cuenta, empiezas a ver la vida con otros ojos. No porque todo mejore de inmediato, sino porque algo dentro de ti cambia, algo se acomoda, algo despierta. Eso también es obra de Dios. Él trabaja en silencio, en lo profundo, en esos lugares del alma a los que nadie más puede entrar. Y a veces, sin anunciarlo, comienza a restaurarte desde adentro. Tal vez no has notado el cambio completo, pero sí has sentido pequeños destellos. Un pensamiento más claro, una esperanza inesperada, una calma breve que antes no podías encontrar. Eso es señal de que Dios está obrando. El dolor no se evapora de un día para otro, pero poco a poco deja de gobernarte, deja de dictar tu camino, deja de ser tu identidad, empieza a transformarse en algo más, en algo que te da perspectiva y no parálisis. Dios sabe que estás en proceso, no te exige llegar perfecto, solo te pide seguir caminando. Y es en ese paso tras paso, aun cuando avanzas con dudas, cuando Él construye la fuerza que te sostendrá en la siguiente temporada. Pregúntate algo con honestidad. ¿No es cierto que, a pesar de todo, sigues buscando respuestas? ¿Sigues luchando? ¿Sigues creyendo en algo más grande que tu dolor? ¿No es verdad que, aunque caíste, algo dentro de ti se niega a quedarse abajo? Esa es la fortaleza que Dios está despertando, no la fuerza ruidosa, no la que presume, sino la que nace en silencio y permanece cuando todo lo demás se derrumba. Dios está levantando tu espíritu, y cada día que sobrevives, cada día que intentas, cada día que te sostienes, aunque sea con lo mínimo, es evidencia de que su mano aún está sobre ti. Hay etapas en las que sientes que Dios te está llevando por un camino que no comprendes. Un camino donde no hay señales claras, donde no sabes si avanzar o detenerte, donde cada decisión parece incierta y cada paso pesa más que el anterior. Es ahí cuando el miedo intenta hablar más fuerte. Te dice que no vas a poder, que no tienes lo necesario, que lo que se quebró nunca volverá a levantarse. Pero el miedo siempre miente, la fe no. Cuando Dios guía un proceso, no empieza algo que no piensa terminar. Él no deja obras inconclusas. Y si hoy te tiene en movimiento, aunque sea un movimiento lento o silencioso, es porque ya decidió llevarte hacia un lugar donde tu espíritu será más fuerte que tu historia. Dios no te quiere igual que antes. Te quiere más firme, más sabio, más consciente de quién eres en Él. Por eso permite ciertas noches, ciertos vacíos, ciertos silencios, no como castigo, sino como preparación. Hay algo importante que quizá no has notado. Cuando una parte de tu vida se derrumbó, Dios también derribó miedos, derribó falsas seguridades, derribó dependencias que te estaban alejando de tu propósito. Y aunque dolió, era necesario. Pregúntate algo profundamente. ¿Y si Dios está usando este tramo difícil para reconstruirte desde la verdad y no desde la apariencia? ¿Y si este dolor está rompiendo cadenas que no sabías que llevabas? ¿Y si este proceso está liberando tu alma de cargas que ya no te correspondían? Dios está trabajando a un nivel que no ves, pero que sentirás cuando llegue el momento. Y ese momento llegará, no porque tú seas fuerte, sino porque Dios lo es.
y Él no permitirá que tu dolor tenga la última palabra. Hay un punto en el proceso donde comienzas a recuperar partes de ti que creías perdidas. Un punto donde la esperanza tímida al principio empieza a abrirse paso entre las grietas. No porque todo esté resuelto, sino porque Dios ya comenzó a reconstruirte desde adentro. Ese despertar interno no siempre es evidente. A veces se siente como una simple respiración más calmada, como un amanecer que apenas insinúa su luz. Pero es suficiente para recordarte que la oscuridad no es eterna y que tu espíritu sigue vivo. Dios sabe exactamente cuándo devolverte la fuerza. Sabe cuándo tu corazón está listo para comprender lo que antes te hubiera destruido. Sabe cuándo mostrarte el propósito que estaba oculto detrás del dolor. El crecimiento espiritual no ocurre en comodidad. Ocurre en la tensión, en el vacío, en las noches más largas. Porque es ahí donde tu fe se vuelve real, donde tu identidad deja de depender de lo externo y empieza a surgir desde la verdad que Dios siembra en ti. Tal vez te sorprenda darte cuenta de que ya no reaccionas igual, de que ahora piensas con más profundidad, de que tus palabras son más conscientes, de que tu corazón es más sensible y al mismo tiempo más fuerte. Eso no es casualidad. Es evidencia de que Dios está moldeando tu espíritu. A través del fuego, sí. A través del dolor también. Pero siempre con propósito. Siempre con amor. Siempre con intención divina. Pregúntate algo. ¿No es cierto que estás empezando a ver señales de vida donde antes solo había cansancio? ¿No es cierto que algo dentro de ti ya no quiere rendirse? Aunque el camino siga siendo difícil. Eso es Dios respirando nueva fuerza en tu alma. Y lo que hoy parece un pequeño avance, mañana será un testimonio grande. Hay transformaciones que ocurren de manera tan sutil que solo puedes percibirlas cuando miras hacia atrás. Transformaciones que nacen en medio de lágrimas, pero que florecen en silencio, como si Dios trabajara en secreto para sorprenderte cuando menos lo esperes. Ese es el tipo de cambio que Él está haciendo en ti. No uno superficial, no uno pasajero, sino uno profundo. Uno que toca la raíz, uno que redefine la manera en que ves la vida y la manera en que te ves a ti mismo. Dios no quiere que solo te recuperes, quiere que resurjas, quiere que te conviertas en alguien más fuerte, más consciente de su amor, más seguro de tu propósito. Y para eso a veces tiene que arrancar de ti lo que te estaba debilitando, aunque al principio duela. La fortaleza que Dios está levantando no es la que se obtiene evitando el dolor, sino la que se forja atravesándolo. La que surge cuando lo enfrentas con sinceridad, cuando aceptas tu fragilidad, cuando permites que Dios entre en esas partes de ti que siempre ocultaste. Tal vez hoy no entiendes todo. Tal vez aún hay preguntas sin respuesta. Tal vez hay días en los que el cansancio vuelve y te preguntas si realmente estás sanando. Pero incluso eso forma parte del proceso. La sanación no es una línea recta, es un ascenso irregular, lleno de pausas, lleno de aprendizajes, lleno de momentos que te enseñan a confiar más profundamente. Pregúntate con honestidad, ¿no has sentido que, aunque sigas luchando, tu espíritu ya no es el mismo? ¿No has sentido una nueva claridad, una nueva intención, una nueva sensibilidad que antes no existía en ti? Ese cambio no vino por casualidad. Vino porque Dios decidió derramar fuerza donde antes había dolor. Vino porque Él vio algo en ti que ni tú habías descubierto. Y cuando Dios empieza una obra así, la completa. Sin prisa, sin pausa, pero con una precisión divina que transforma cada parte de tu historia. Hay un momento en el que el dolor deja de ser el protagonista y se convierte en maestro. Un momento en el que entiendes que no viniste a esta vida solo para sobrevivir, sino para despertar. Y es ahí donde Dios revela lo que estaba formando en silencio. Lo que antes te quebraba, hoy empieza a mostrarte su propósito. Aquello que te hizo caer, hoy te enseña a sostenerte con una fuerza nueva. No porque la herida desapareció, sino porque Dios la transformó desde adentro. Él toma lo que dolió y lo convierte en sabiduría. Toma lo que te hizo temblar y lo transforma en convicción. Toma lo que te hizo dudar y lo convierte en una fe firme.
Una fe que ya no depende de emociones, sino de experiencia, de encuentro, de resistencia. Dios no quita tu historia, la redime. La limpia, la vuelve herramienta, porque un corazón restaurado tiene un valor que no se puede medir. Un corazón que ha pasado por el fuego es uno que puede reconocer la luz cuando otros aún viven en sombras. Y esa es la fortaleza que está naciendo en ti, una fortaleza que no se presume, sino que se vive. Una fortaleza que no grita, pero que sostiene. Una fortaleza que inspira, porque es real, porque fue probada, porque fue construida por Dios cuando tú creías que ya no podías más. Pregúntate algo desde lo profundo. ¿No es cierto que este proceso, aunque duro, te reveló una versión de ti que jamás imaginaste conocer? ¿No es cierto que, a pesar del dolor, tu espíritu se elevó en silencio y encontró un sentido más grande? Dios está preparando el gran cierre de esta etapa. Lo que viene no será una simple recuperación, será un renacimiento. Y tu dolor, que antes parecía un final, se convertirá en el cimiento de la vida más fuerte, más consciente y más espiritual que jamás hayas vivido. Hay un instante en la vida en el que Dios decide levantar todo lo que parecía perdido. Un instante en el que la oscuridad ya no tiene permiso para gobernar tu alma. Un instante en el que tu espíritu reconoce que, a pesar de todo, sigues aquí por una razón divina. Ese instante es hoy. Hoy Dios toma tu dolor y lo transforma en fortaleza. Toma tu cansancio y lo cambia por propósito. Toma tus dudas y las convierte en claridad. No porque tú seas perfecto, sino porque su amor es más grande que cualquier herida que hayas cargado. Él vio lo que nadie vio. Vio tu lucha silenciosa, tu resistencia en medio del quebranto, tu capacidad de seguir adelante cuando tu corazón estaba al borde del abandono. Y por eso te escogió, no para que vivas en ruinas, sino para que seas testimonio vivo de lo que Dios puede hacer con un alma que no se rinde. Tu dolor no fue desperdiciado. Cada lágrima tuvo un propósito. Cada noche dejó enseñanza. Cada caída te preparó para una fortaleza que no nace en tiempos fáciles, sino en los momentos en los que el alma se pregunta si podrá volver a levantarse. Dios te responde que sí, que puedes, que debes, que llegó la hora de ver tu historia con los ojos del cielo y no con el peso del pasado. Llegó la hora de reconocer que aquello que te lastimó también te formó, te purificó, te despertó. Pregúntate esto por última vez. ¿Y si tu dolor fue solo el umbral de algo más grande? ¿Y si Dios te estuvo guiando todo este tiempo hacia una vida más firme, más consciente, más espiritual, más auténtica? Hoy Dios te entrega una verdad. Tu dolor fue el proceso, pero no es tu destino. Tu herida fue la etapa, pero no será tu identidad. Tu oscuridad fue el camino, pero no será tu hogar. Desde este momento, Dios sopla nueva fuerza sobre ti. Una fuerza que no depende de circunstancias. Una fuerza que no se derrumba ante el miedo. Una fuerza que nace de lo alto y que sostiene incluso cuando las palabras fallan. Él te levanta, Él te restaura, Él te renueva. Él te prepara para un propósito que supera todo lo que imaginaste. Y lo hace hoy, porque hoy tu espíritu está listo para recibir lo que antes no podía comprender.